Nivel 3. Andrei Chikatilo. Conocido como el carnicero de Rostov, fue uno de los asesinos en serie más prolíficos de la Unión Soviética. Entre 1978 y 1990, Chikatilo asesinó a al menos 52 personas, en su mayoría mujeres y niños. Cometía actos brutales de mutilación, necrofilia y canibalismo, apuñalando repetidamente a sus víctimas y a menudo arrancándoles partes del cuerpo mientras aún estaban vivos. Su modus operandi incluía atraer a las víctimas a zonas aisladas, especialmente cerca de estaciones de trenes, donde las agredía sexualmente antes de asesinarlas. Durante años, la policía soviética tuvo dificultades para capturarlo debido a la falta de recursos forenses modernos y errores en la investigación. Fue finalmente arrestado en 1990 y confesó sus crímenes, mostrando una frialdad aterradora. En 1992, fue condenado a muerte y ejecutado en 1994. Los horrores de sus crímenes y su prolongada actividad hicieron de Chikatilo una figura temida y notoria en la historia de los asesinos en serie. Albert Fish. También conocido como el Hombre Gris o el Vampiro de Brooklyn, fue un asesino en serie, caníbal y pedófilo que operó en los Estados Unidos a principios del siglo XX. Entre 1924 y 1932, se cree que Fish secuestró, torturó y mató a varios niños, aunque solo fue condenado por el asesinato de Grace Bad, una niña de 10 años. Fish escribió una carta a la familia de Bad, detallando con escalofriante precisión cómo la secuestró, la mató y se comió su cuerpo. Además de sus horrendos asesinatos, Fish también se infligía dolor a sí mismo, introduciendo agujas en su cuerpo y practicando automutilaciones extremas. Creía que escuchar voces y experimentar alucinaciones eran señales divinas que justificaban sus acciones. Fue arrestado en 1934 y condenado a muerte. A pesar de alegar locura, fue ejecutado en la silla eléctrica en 1936. Los crímenes de Fish son recordados por su nivel de sadismo y perversión. Anatoly Onoprienko. Apodado el Terminator o el Monstruo de Ucrania, fue uno de los asesinos en serie más brutales de Europa. Entre 1989 y 1996, asesinó a 52 personas en una serie de masacres en Ucrania. Onoprienko irrumpía en hogares, mataba a familias enteras, incluidos niños, y luego saqueaba las propiedades antes de prenderles fuego. Su modus operandi era despiadado, usaba armas de fuego y, en algunos casos, herramientas de construcción para sus crímenes. Onoprienko fue arrestado en 1996 y confesó los asesinatos, afirmando que voces internas lo empujaban a matar y que disfrutaba de cada crimen. Fue condenado a cadena perpetua y murió en prisión en 2013. Sus acciones dejaron una profunda huella en Ucrania y lo convirtieron en uno de los asesinos más temidos y odiados en la historia del país. Issa Sagawa, quien fue conocido como el caníbal japonés, es una figura infame no tanto por el número de víctimas, sino por la naturaleza impactante de su crimen. En 1981, mientras estudiaba en París, Sagawa asesinó a Rena Artevelt, una compañera de estudios. Después de matarla, desmembró su cuerpo y consumió partes de él durante varios días. Fue arrestado cuando intentaba deshacerse de los restos en el río, pero fue declarado mentalmente incompetente para ser juzgado y deportado a Japón. Sin embargo, debido a una laguna legal, nunca fue condenado por el crimen y quedó en libertad. Desde entonces, Sagawa ha vivido en Japón, ganando notoriedad al escribir libros y aparecer en medios de comunicación, hablando abiertamente sobre su crimen. Aunque su asesinato fue aislado, la naturaleza grotesca y su falta de remordimiento lo han convertido en una figura espeluznante en la cultura popular, y su libertad sigue siendo una fuente de controversia. Richard Chase. Conocido como el Vampiro de Sacramento, fue un asesino en serie estadounidense que aterrorizó California en la década de 1970. Sufría de esquizofrenia y desarrolló una obsesión con la sangre, convencido de que lo estaba envenenando y que debía consumir sangre de animales y humanos para sobrevivir. En el transcurso de un mes, asesinó brutalmente a 6 personas, incluidos niños, y realizaba actos macabros con sus cuerpos, como beber su sangre y desmembrarlos, ganándose su apodo. Chase fue capturado en 1978 tras una intensa búsqueda y confesó sus crímenes, detallando sus delirios y prácticas. Fue diagnosticado con enfermedades mentales graves, pero sentenciado a muerte. En 1980, se suicidó en su celda ingiriendo una sobredosis de medicamentos. Jakub T. Becher. Fue un asesino en serie austriaco con una historia única y perturbadora.
Condenado por el asesinato de una mujer en 1974, Unterweger fue liberado en 1990 tras cumplir 15 años en prisión, después de haber escrito obras literarias que lo convirtieron en una figura de rehabilitación y éxito artístico. Sin embargo, poco después de su liberación, Unterweger comenzó a asesinar nuevamente, esta vez enfocándose en prostitutas en Austria, Alemania, la República Checa y los Estados Unidos. En total, se le atribuyen al menos 11 víctimas. Su método consistía en estrangular a las mujeres con su propio sujetador, un detalle macabro que conectaba los asesinatos. Fue arrestado en 1992 y, durante su juicio, negó todos los cargos. A pesar de su defensa, fue condenado a cadena perpetua. La misma noche que fue sentenciado, Unterweger se suicidó en su celda. Su caso es recordado no solo por los crímenes, sino también por la manera en que manipuló a la sociedad y al sistema judicial, engañando a muchos sobre su supuesta rehabilitación. Pedro Alonso López. Conocido como el monstruo de los Andes, es uno de los asesinos en serie más prolíficos del mundo, con un recuento de víctimas que podría superar las 300. López cometió sus crímenes en Colombia, Ecuador y Perú durante las décadas de 1970 y 1980. Su modus operandi consistía en secuestrar a niñas jóvenes, a menudo de comunidades rurales, y llevarlas a lugares remotos donde las violaba y asesinaba. Enterraba a muchas de sus víctimas en tumbas colectivas. En 1980, López fue arrestado en Ecuador después de intentar secuestrar a otra niña. Confesó haber matado a más de 110 niñas solo en Ecuador y más de 200 en total, en Colombia y Perú. Las autoridades descubrieron varias fosas comunes con cuerpos de niñas, lo que corroboraba sus confesiones. Fue sentenciado a prisión, pero en 1998 fue liberado por buena conducta y deportado a Colombia. Su paradero actual es desconocido, lo que genera temor de que pudiera estar libre y continuar con sus crímenes. Nivel 4. Carl Panzram. Fue un asesino en serie estadounidense y criminal confeso, activo a principios del siglo XX. Panzram llevó una vida de violencia extrema, comenzando su carrera criminal en su adolescencia. Robaba, incendiaba propiedades y cometía asesinatos en varios países, dejando una estela de víctimas en sus viajes. Se cree que mató a más de 20 personas, aunque él mismo afirmó haber matado a decenas más, y cometió numerosos actos de violencia y abuso sexual. Panzram justificaba su odio hacia la humanidad debido a su experiencia con abusos y brutalidad en correccionales y cárceles. Escribió su autobiografía en prisión, donde detallaba su desprecio por el ser humano y la falta de remordimiento. Fue ejecutado en la horca en 1930, manteniendo su odio hasta el final y diciendo sus últimas palabras en un tono desafiante. Su caso es recordado como uno de los ejemplos más fríos de criminalidad y rechazo total a la rehabilitación. Fritz Harmen. Apodado el carnicero de Hannover, fue un asesino en serie alemán activo en la década de 1920. Harmen mató al menos a 24 jóvenes en Hannover, aprovechando su posición como informante de la policía para ganarse la confianza de sus víctimas, muchos de los cuales eran jóvenes que huían o estaban en situación de calle. Los atraía a su apartamento, donde los estrangulaba y luego los desmembraba. Según algunos informes, vendía partes de los cuerpos como carne en el mercado negro, lo que le ganó su infame apodo. Harmen fue capturado en 1924 tras una serie de investigaciones y confesó sus crímenes en un juicio altamente publicitado. Fue condenado a muerte y ejecutado por decapitación en 1925. Sus crímenes siguen siendo uno de los casos más perturbadores en la historia criminal alemana. Joachim Kroll. Apodado el caníbal de Duisburgo, fue un asesino en serie alemán activo desde los años 50 hasta su captura en 1976. Cometió al menos 14 asesinatos, centrando sus crímenes en mujeres y niñas, a quienes secuestraba, torturaba y estrangulaba antes de desmembrarlas y, en algunos casos, consumir partes de sus cuerpos. Kroll trabajaba como un obrero de baja educación, y la policía lo consideraba un hombre de apariencia inofensiva, lo que le permitió eludir sospechas durante años. Fue descubierto cuando la policía, investigando una obstrucción en el sistema de drenaje de su edificio, encontró restos humanos y otros macabros indicios en su departamento. Confesó haber practicado el canibalismo porque le ahorraba dinero en comida. Fue condenado a cadena perpetua, falleciendo en prisión en 1991. Tsutomu Miyazaki. Apodado el asesino otaku, fue un asesino en serie japonés que aterrorizó a Japón a fines de la década de 1980. Cometió 4 asesinatos de niñas de entre 4 y 7 años, además de profanar sus cuerpos y enviar cartas sádicas a sus familias.
Miyazaki también tomaba fotos y vídeos de sus crímenes, y coleccionaba una gran cantidad de material de terror y pornografía violenta en su hogar, lo que contribuyó a su apodo de Otaku. Fue capturado en 1989 después de que la policía descubriera su conexión con el secuestro de una de sus víctimas. Su juicio fue polémico, ya que su defensa argumentó problemas mentales, pero fue condenado a muerte y ejecutado en 2008. Su caso marcó un hito en Japón, planteando debates sobre el impacto de la cultura otaku y los problemas de salud mental en la criminalidad. Nivel 5. Elizabeth Báthory. Conocida como la Condesa Sangrienta, Elizabeth Báthory fue una noble húngara que vivió a finales del siglo XVI y principios del XVII, y es recordada como una de las asesinas más prolíficas de la historia. Se le atribuye la tortura y asesinato de más de 600 jóvenes, aunque fue condenada oficialmente por 80. Báthory creía que bañarse en la sangre de doncellas vírgenes la mantendría joven y hermosa, por lo que atraía a las jóvenes campesinas a su castillo con promesas de trabajo, solo para torturarlas brutalmente. Sus métodos incluían el uso de agujas, cortes, quemaduras y congelamiento, además de ensanguinar a las víctimas para extraerles la sangre. Su reinado de terror finalmente terminó en 1610, cuando fue arrestada tras las denuncias de testigos que descubrieron los cuerpos en su castillo. Fue encarcelada de por vida en una torre sellada, donde murió en 1614. La leyenda de Báthory ha inspirado numerosas historias y mitos, incluyendo su asociación con el vampirismo, aunque algunas teorías modernas sugieren que su infamia pudo haber sido exagerada por enemigos políticos. H. H. Holmes, cuyo verdadero nombre era Herman Webster Mallet, es considerado uno de los primeros asesinos en serie documentados de Estados Unidos. En la década de 1890, construyó un enorme edificio en Chicago, conocido popularmente como el Castillo de los Asesinatos. Este edificio estaba lleno de pasillos secretos, habitaciones selladas, trampas y cámaras de tortura, lo que le permitió asesinar a un número desconocido de víctimas durante la Feria Mundial de Chicago de 1893. Holmes utilizaba el hotel como una fachada para atraer a sus víctimas, especialmente mujeres jóvenes que estaban en la ciudad para la feria. Las drogaba, torturaba y, en algunos casos, desmembraba sus cuerpos. También vendía los esqueletos a escuelas de medicina. Aunque fue arrestado por fraude, confesó 27 asesinatos, aunque se cree que mató a muchas más personas. Fue condenado a muerte y ejecutado en 1896. Su historia ha sido objeto de numerosos libros y películas, y es conocido por su astucia y crueldad en la forma en que planeaba y ejecutaba sus crímenes. Joe B. Iqbal fue un asesino en serie pakistaní que confesó haber matado a 100 niños en Lahore a fines de la década de 1990. Iqbal secuestraba a niños de la calle, a menudo jóvenes vulnerables, los llevaba a su hogar, donde los torturaba y los estrangulaba. Después de asesinarlos, Iqbal deshacía los cuerpos en ácido para no dejar rastros. En 1999, envió una carta a la policía y a un periódico local confesando sus crímenes y detallando cómo los había llevado a cabo, con fotografías de las víctimas como prueba. Su confesión causó un gran revuelo en Pakistán, y fue rápidamente arrestado. En su juicio, fue condenado a muerte y se ordenó que muriera de una manera que reflejara sus crímenes, estrangulado y disuelto en ácido. Sin embargo, Iqbal murió en prisión en 2001, en circunstancias que aún generan debate sobre si fue un suicidio o un homicidio. Luis Garavito, conocido como La Bestia, es uno de los asesinos en serie más prolíficos y aterradores de la historia reciente, responsable de la muerte de al menos 138 niños y jóvenes en Colombia entre 1992 y 1999, aunque se sospecha que el número real de víctimas podría superar los 200. Garavito utilizaba una apariencia amable y convincente para atraer a niños de bajos recursos, a menudo disfrazado de trabajador o con atuendos que lo hacían parecer inofensivo. Los convencía de acompañarlo a áreas remotas, donde los sometía a torturas brutales antes de asesinarlos. Su ola de crímenes llegó a su fin cuando fue capturado en 1999, después de una extensa investigación que reveló patrones similares en cientos de casos de niños desaparecidos. La magnitud de sus crímenes conmocionó a Colombia y al mundo, y llevó a cuestionamientos sobre las leyes penales del país, pues, debido a tecnicismos y la falta de pena de muerte en Colombia, su sentencia fue reducida a menos de 40 años. Garavito se convirtió en símbolo de la falta de justicia para las víctimas de crímenes atroces y la necesidad de reformas legales. Con esto finaliza el iceberg de asesinos seriales. Deja tu like y comenta qué tipo de iceberg te gustaría ver. Soy el Espectro Ártico y nos vemos en el siguiente video.